Saludos a todos, gracias por estar presente en este canal. Les recuerdo que para mí sería un honor contar con ustedes como suscriptores, así que denle a like y compartan este video. Yo soy Mercy de la Cruz y en esta ocasión vengo a traerle una propuesta. Para todo ser humano es importante a la hora de analizar cualquier tipo de texto tomar en cuenta cuáles son las circunstancias comunicativas en que éste se suscribe. Es por esta razón que en esta ocasión le traigo una estrategia que permite analizar texto tomando en cuenta el contexto. Esta la he llamado índice textual. El propósito de esta exposición es nada más y nada menos que presentar esta estrategia indesi contextual. La misma se centra y busca analizar diferentes tipos de texto tomando en cuenta el contexto. En adición, partiendo de una serie de pautas que se proponen, a la vez de analizar, usted podrá hacer un comentario partiendo del mismo. Aquí yo le traigo una imagen extraída de internet que hace referencia a lo que es el contexto. En una circunstancia como esta, como la que presenta la imagen, existen palabras idóneas para utilizarlo, para que se pueda entender la intención o la fuerza ilocutiva del emisor o el enunciatario. Por ejemplo, en esta circunstancia difícilmente usted podrá decir, hola, ¿cómo tú estás? No, claro que no. Miren el momento. Quizás palabras idóneas serían auxilio, ayuda, socorro, me quemo. O sea, no decir, ay, sí, hola lindita, ¿cómo te va? Claro que no. Es por esto la importancia de utilizar palabras que sean acorde al contexto. Además, que eso va a facilitar la comprensión del enunciatario. Aquí tenemos otra imagen. Dice, usted no nada nada, es que no traje el traje. Miren cómo palabras homónimas pueden tener significado dependiendo de la circunstancia. El primer nada no significa lo mismo que el segundo. Igual que la palabra traje. Por ejemplo, eh, si usted si no fuese, por ejemplo, en ese mismo contexto, incluso cambia el significado cuando se dice, por ejemplo, un señor mayor y una jovencita, y la jovencita le dice, usted no nada nada. ¿Significaría lo mismo que en ese contexto de la foto? Posiblemente no. Quizás en otra circunstancia, dos amigos que van entrando a una discoteca y uno le dice al otro, oye, pana, tú no nada nada. ¿Significaría lo mismo? No. Entonces, de ahí la importancia del contexto, tanto para cuando se emite un discurso o un texto, o cuando se recibe esa información para usted poder comprender. He aquí una serie de pautas para analizar un texto tomando en cuenta su contexto. Le dije que INDECI se llama la estrategia porque esta está dividida en lo que sería lo ideal llevar al inicio, en el desarrollo y en el cierre. En esta etapa de inicio conviene utilizar un marcador de preámbulo, es decir, marcar el inicio, que se note que usted está comenzando a hacer un preámbulo, es decir, no entrar directamente al tema, es una etapa de motivación y preparación del escenario, sin ir directamente. Luego, contextualizar el texto. El título es tal,
autor tal, lugar, la época. Sería importante para analizar un texto conocer cuál es el autor. Algunos dirán que sí y otros que no, porque hay escritos que son anónimos. Pues les cuento que no es que sea vital para usted entender un texto, pero te da una idea de por dónde viene. Si tenemos por ejemplo, una canción, por decirlo, de Juan Luis Guerra, quizás no nos vamos a imaginar con qué contenido puede tener, las letras que él vaya a utilizar, quizás no encontremos palabras obscenas porque ese no es su estilo. Entonces, conocer más o menos el autor te da una idea. El título. El título puede ser importante, aunque reitero que tampoco sea vital, porque el título generalmente, si no es simbólico, suele englobar el contenido del texto. Entonces, partiendo del título, usted puede hacer conjeturas de qué puede tratar y tener una idea. Claro que no hay garantía de que el contenido realmente vaya acorde con el título. El lugar. Realmente es importante, no vital, el lugar porque, por ejemplo, no es lo mismo hablar de economía en la República Dominicana que economía en Estados Unidos. Son dos formas diferentes. Entonces, usted saber que el lugar de donde se está hablando es tal país, tal ciudad, entonces ya usted va teniendo una idea. Lo mismo sucede con la época. Hablar de tecnología quizás hace 20 años no es la misma que ahora, pero ¿había tecnología hace 20 años? Algunos dirán que no, otros dirán que sí. La realidad es que sí, que quizás no era la misma que tenemos ahora, pero en ese contexto, por ejemplo, eh, mi madre dice que el mejor invento tecnológico que se ha utilizado es la lavadora. Para las mujeres eso vino a cambiar, a revolucionar el mundo, como quien dice. Entonces, en ese entonces, la tecnología estaba súper avanzada. Si la vemos con respecto a ahora, obviamente vamos a pensar de que no, pero en ese momento sí. Entonces, por eso, la importancia de conocer la época en que se realiza un texto. Ya abarcada esa etapa de inicios, entonces proseguimos con el desarrollo. Aquí se desglosa un tanto el tema. Se busca siempre el contenido esencial, de qué trata ese tema, qué es lo esencial, qué es lo pertinente. Luego, ¿a quién va dirigido ese texto? Todo texto tiene un potencial lector. No es que, por ejemplo, yo me voy a dedicar a escribir solamente para las mujeres, no. Me pueden leer hombres, entonces, pero más o menos por lo regular el autor tiene quién sería su posible receptor. Entonces, usted, partiendo del análisis que va a hacer, va a deducir cuál es el potencial enunciatario, a quién podría estar dirigido ese texto. ¿Cuál es la fuerza ilocutiva? La fuerza ilocutiva tiene que ver con la intención del autor. Obviamente, quizás nunca sabremos a profundidad cuál sería la intención del autor en el momento en que lo escribió, pero usted va a, a decir lo que piensa, lo que usted considera que podría ser la fuerza ilocutiva o la intención del autor de un texto, video, lo que sea. ¿Cuáles recursos utilizó? Dependiendo de qué usted esté analizando, usted va a decir, por ejemplo, el autor utiliza eh, recursos como imágenes dentro del texto, para dar fuerza a lo que esté expresando, utiliza con frecuencia figuras retóricas como tal, 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 ejemplo tal. Eh, si es un video, resalta imágenes como tal cosa, así dependiendo de lo que usted vaya a analizar, usted va a decir de cuáles recursos se apoya el autor para resaltar el contenido del texto. Relacionar el texto con la realidad, es decir, con el contexto. Si hay un tema que habla, por ejemplo,
de las mujeres maltratadas, por decir algo. Entonces, y usted conoce algún testimonio de alguien, entonces usted ahí lo expone. Este texto se relaciona con la realidad porque hay muchas personas o conozco a alguien que le sucedió situaciones semejantes y así por el estilo. Ver si ese texto coincide con elementos de tu entorno. Para finalizar, ya en la etapa de cierre, usted va primero a marcar el cierre. Va a utilizar uno de esos marcadores de cierre para concluir, para llegar al culmen, a la postre. Entonces va luego a explicar por qué le benefició haber analizado ese texto, ese video, lo que fuese que se le asigna. Y por último, si tiene alguna sugerencia, alguna recomendación con respecto al tema, lo puede explicitar en esta parte. He aquí las pautas para hacer un análisis contextual, siguiendo la estrategia de INDICI: inicio, desarrollo y cierre. Lo ideal, porque surgen muchas veces esa pregunta, que si se pueden variar como los lugares de las pautas, es decir, una pauta que esté al final o en el desarrollo, ponerla al inicio. Señores, usted debe analizar si, por ejemplo, decir el beneficio de haber leído ese texto conviene hacerlo al inicio. Obviamente que no, porque entonces usted no dejaría, no estaría como agotando los procesos. Entonces conviene no alterar mucho. Quizás la del desarrollo puedan variarse, así usted la pueda manejar, pero entre una etapa y otra prácticamente les diría que no conviene. Estas pautas permiten analizar el texto, a la vez realizar el comentario partiendo de la lectura. Por ejemplo, cuando usted le pregunta al texto quién es tu autor, entonces en el proceso de análisis o de qué tú tratas, tú le vas a preguntar al texto y él te va a decir, mira, yo trato de tal y tal cosa. Entonces, en la etapa de producción del comentario, usted va a decir, el título es tal, escrito por fulano de tal. Si es anónimo, reitero que, bueno, yo lo había dicho en un video anterior, pero si es anónimo, usted no puede volar la pauta. Usted dice, el autor es desconocido, no se tiene certeza de quién lo escribió o quién lo hizo, así sucesivamente. En el comentario, usted simplemente dándole respuesta va a organizar un comentario con, con ciertos criterios que cumplan con su inicio, desarrollo y cierre. Para llegar al culmen, INDECI contextual permite desarrollar la capacidad para analizar texto y a la vez producir un comentario partiendo del mismo, tomando en cuenta el contexto. Esta estrategia permite relacionar el texto con las circunstancias comunicativas en que se produce. Sin duda es una vía expedita para la adquisición de diversos aprendizajes, por lo cual recomiendo su implementación en los diferentes contextos académicos. Muchas gracias. Con ustedes estuvo Mercy de la Cruz. Un placer.